hacer la visita por aquí, por Salburua. Pero estarán acabando casi, casi, ¿eh? Yo creo... Tenía que haber acabado ya. Sí, perdona. Dime. Salido has dicho algo de Toloño, porque iban a ir a una... Toloño, están por aquí viendo Salburua. Ah, están en Salburua, no sé si está con ellos. Voy a poner a cara, voy a ponerlo ahí dentro, que hay un Eso estudio solo de... tienes que preguntar a los de aquí, a los que están arriba, porque esa es la sala de ellos. Vale, vale. Es que aquí, a lo mejor lo de aquí no... No, no hay Ah, ningún pues no muchacho. había una. Vale, vale, pues luego. Hostia, pensaba que iban a ir a verlo, ¿eh? Me he puesto las notas, pero...
Marta se ha quedado contestando correos. Para cargar la presentación, ¿es aquí? Sí. Lo que no sé si no tienes que quitar este. Sí, porque parece que no hay sitio. Bueno, yo me espero. No hay otro, ¿no? Es que no sé de quién es, entonces no... Ah, No ¿y sé. de las claves? No, bueno, no pide claves, No pide claves. pero es que sí, solo hay un puerto, o sea, pero se lo quito, es que no sé Sí, si está sí, bien, sí, si no ayer tengo- también lo quitamos. Ah, vale, es que no sé... A ver, que no... Ay, no veo. Me pongo las A gafas. ver, ya lo hago yo. Si me das permiso Sí, para ayer- quitarlo. Sí. Ayer también tuvimos que hacerlo. Equipo. Lo pones en el escritorio y ya está. App Recovery, es que no sé cuál es, El equipo. Unidad DVD, no. App Recovery, App Tools, yo tampoco. Que no me quiero cargar. ¿Marca? ¿Alguien? Sí. Es que hay un USB aquí. Nadie se atreve a hacer lo que hago yo. Sí, exacto. Vale. Todos los dos lo mismo, yo cojo que no sé de qué. Perdó, Comença, ho sento, és que... La mía, sí. Y ahora para quitar, ya está. Quito. Disco extraíble. ¿Dónde está? Aquí. Disco extraíble G. Expulsar. Vale, ya está. Vamos allá. Creo que le faltan pilas, pero igual lo podemos hacer así. Es por el lo que pasa que hay gente que está... A mí me matas, es que no sé. Bueno, es igual, pues lo hacemos así, ¿no? Vamos a ver, yo no estoy como
Vamos al micro. Se tiene que cargar. Estamos Es que si habéis desconectado el pendrive que conecta con el pasador de diapositivas no funciona. Claro. Por eso se había quedado ahí puesto el pendrive. Sí, lo hemos quitado para cargar otro. Claro, claro. Muy bien, pues nada, empezamos. Bueno, después de la charla de Gorka, esto va a ser diferente, ¿eh? No tengo yo... En fin. Bueno, yo os voy a hablar del Observatorio del Patrimonio Natural y la Biodiversidad de Cataluña. Yo soy Pau Sainz de la Maza, del Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural. Y bueno, esto lo presento yo, pero hay mucha gente detrás, como Gemma, Leo Bejarano en Barcelona y otros. Un poco antes de la comida hemos apuntado en este sentido, o sea que va a venir muy bien. A ver, el observatorio, la idea de crear un observatorio del patrimonio natural en Cataluña no es nueva ni de los últimos años. ¿Y por qué aparece? Aparece porque hay Bueno, en Cataluña es cierto que tenemos la suerte de tener universidades, museos, centros de investigación en el ámbito de la naturaleza, incluso asociaciones como el ICO, Instituto Catalán de Ornitología, muy potentes. Pero ¿qué nos pasa? Y administraciones como la Diputación de Barcelona o nosotros mismos, que habíamos estado impulsando proyectos de información, etcétera, etcétera, pero en los últimos 20, 30 años. Algunas cosas, historias de éxito, como la cartografía de hábitats, pero otras no tanto, ¿no? ¿Y qué nos pasaba? Que la información pues la encontramos dispersa, poco integrada, había un déficit de coordinación, a veces una administración encargaba una cosa, otra una cosa parecida. Muchas veces la información no estaba accesible, o estaba por un sitio, luego había otra cosa por otro lado, ¿no? Y entonces, bueno, había una dificultad para mantener y actualizar las plataformas, se iban creando cosillas aquí y allá, pero a veces esos impulsos morían al cabo de unos años, ¿no? Y, por último, la información, esto también es muy importante, no siempre estaba adaptada a las necesidades de la administración. Lo que antes apuntaba Marta un poquito, ¿no? Es decir, la administración tiene unas necesidades y a veces se creaban proyectos de información que dices, bueno, esto es muy interesante, pero no nos acaba de servir, ¿no? Bueno, entonces, en 2018 el Gobierno de la Generalitat de Cataluña, en esos años locos, aprueba la estrategia de la biodiversidad de Cataluña, por fin, un proyecto también que se arrastraba desde muchos años.
Y una de las acciones prioritarias que nos dice la estrategia para 2030 es, en estos primeros años, desde que se aprueba, tenéis que poner solución a todo este caos, ¿no? Pasa eso, vale. También tuvimos la suerte o el acierto de participar en un proyecto europeo, en el cual también estaba el gobierno vasco, con Marta Iturribarri al frente, el proyecto Bitrex, que nos sirvió para ver otras experiencias en otras regiones europeas, de cómo tratar el tema de la información para que nos sirva para hacer mejores políticas públicas. Y vimos una experiencia muy valiosas, entre ellas la del País Vasco, que, ya veréis, nos sirvió de inspiración bastante importante. Bueno, a todo esto, el 6 de julio de este 2022, este verano tan cálido, pues conseguimos presentar lo que es el observatorio con un gran éxito, la verdad, la gente con mucha ilusión de poder poner solución a todo este caos de la información y nada, adelante. Los objetivos del observatorio son estos que veis aquí, son muy obvios: identificar, recopilar, organizar, procesar e integrar información existente, impulsar la existente, que vale y que hay mucha, también esto hay que ponerlo, que todo lo que se ha hecho en 20, 25, 30 años, es que no se hayan hecho cosas bien, pero poner orden, ¿vale? Y accesibilidad. Impulsar iniciativas de mejora del conocimiento, esto es muy importante, y de manera enfocada, ¿vale?, a las necesidades de la administración. Y también una muy importante, evaluar periódicamente el estado del patrimonio natural. Y no solo, apunto ya, no solo lo que nos viene de Europa, sino también no olvidarse de esos valores que a nivel catalán también son importantes y que no aparecen en las directivas. ¿Vale? Porque a veces pensamos mucho, no, es que Europa, el Ministerio nos pide esto. Vale, pues un momento. También tenemos un patrimonio que no está en las directivas y que hay que tenerlo en cuenta. Vale, y todo eso, evidentemente, hay que transferir la información a los agentes que gestionan el medio natural, a las administraciones que tienen esa responsabilidad, y hacer accesible y difundir la información a todos los sectores de la sociedad. Vale, los ámbitos de actuación de este incipiente observatorio, pues bueno, va un momento que queremos cuadrar el círculo, desde el primer nivel de los datos, y para eso es muy importante pues bueno, la información, tener metodologías, lenguajes comunes, tesauros, checklist, evidentemente esto es muy importante. Luego, un segundo nivel que ya le llamamos, que parte de ese análisis de los datos al segundo nivel que llamamos conocimiento. Luego, ese conocimiento integrado nos permite hacer evaluaciones, como luego veréis un primer ejercicio que hicimos en 2020. Y a partir de las evaluaciones acabamos pudiendo hacer recomendaciones a los gestores de la administración, y evidentemente son ellos los que han de decidir, ¿no?, los políticos, pero ya un poco lo que comentábamos antes de la comida, el observatorio quiere ser como esa interfaz entre ciencia y acciones políticas. Vale. Un poco aquí os quiero explicar cómo estamos planteando la organización de este observatorio a partir de un núcleo que le llamamos la oficina técnica. No sé si luego hay otra diapositiva, creo que exacto, que somos básicamente nuestra dirección general, con los dos centros de referencia que tenemos asignados al departamento, el Centro de Ciencia y Tecnología Forestal de Cataluña, que está en Solsona, y el CREAF. Estos dos centros
con nosotros mismos conformamos el núcleo duro ejecutivo del trabajo que tiene que desempeñar este observatorio. Adelante. ¿Vale? Sí, exactamente. Luego completaremos esta organización con la parte del foro. Vale, un poco también que os pedimos este marco de trabajo que nos viene bastante inspirado por las directivas, nos sirve a nosotros mucho en entendernos a nivel de los ejes temáticos de la información y los niveles que os hablaba antes, ¿verdad? Y bueno, también vale la pena, si puede servirle a alguien, a nosotros nos ha ido muy bien para centrarnos, ¿no? Muchas veces y clasificar las cosas, ¿no? Evidentemente ahí tenemos el eje temático de la información y a su nivel. Primero, pues bueno, ahí podríamos tener inventarios, catálogos, muestreos, censos, lo que sea. El segundo nivel, pues ya veis, aquí algún ejemplo, distribución de especies, etcétera. Luego las tendencias, presiones y sensibilidades, y luego medidas de conservación. Esto, a los que conocéis los informes de aplicación, pues del artículo 17, pues os sonará mucho, pero a nosotros, ya digo, nos va muy bien para entendernos y también enfocar muy bien sobre todo cuando hay un